Entonces, esperemos que inicie. Ahí está. Entonces, ahora vamos a resolver el de Ale, que es parecido a ese que yo les hice ayer, pero el de ayer yo lo había adaptado. Este es el que realmente tomó. Y yo lo enseñé al otro y después tomó este, pero algunos chicos le entendieron y otros no. Por eso necesito que ustedes, cualquier duda, me pregunten. Y acá también está el de bienes personales. Nosotros ahora vamos a comenzar a hacer un mix. Es decir, yo voy a empezar a partir de hoy, le voy a hacer una introducción, no en base a los apuntes, sino en base a lo que yo les vaya hablando, le voy a ir contando sobre bienes personales. Porque ustedes recuerden que van a rendir dos impuestos, los dos impuestos anuales, que son, por un lado, bienes personales, digo, impuesto a las ganancias, y por otro lado, impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que paga la persona humana sobre sus activos. Dice, sí, pero reemplazó al impuesto que existía antes, que se llamaba sobre el patrimonio neto. O sea, este es sobre los activos. Y si yo debo, no puedo restar lo que debo, porque este impuesto es sobre los activos. Hay una sola deuda que se puede restar, que ya la vamos a ver, pero pasivo no le puedo restar, solo activos. Y bueno, ahora eso es una de las controversias que hay ahora en este gobierno, es que vieron que subió el impuesto, o sea, vuelve el impuesto a la ganancia para los trabajadores en relación de dependencia, pero baja el impuesto sobre los bienes personales. El impuesto sobre bienes personales lo paga generalmente la gente que tiene muchos activos. Ya van a ver que hay mínimo no imponible y todo ese tipo de cosas. Pero es un impuesto que por ahí no se lo, en el común de la gente no se lo conoce. Se conoce el impuesto a las ganancias, pero el impuesto a los bienes personales como que es menos conocido, pero también genera un ingreso alto para, las, para el Estado, o sea, para la FIP. Bueno, entonces ahora yo le voy a compartir el enunciado, lo vamos a leer completo y después lo vamos a desarrollar juntos, para que ustedes aprendan la lectura. Pues el de ayer lo fuimos armando y desarrollando a la vez, pero era una introducción. Esta es una introducción para que hagamos este. Ahí les comparto. O sea, ¿este es el último examen que tomó Ale? No, este es el último examen que tomó Ale de, de esta clase que dice con esta frase: no se requieren cálculos, pero nos pone un montón de números y ahí es lógico, yo me pongo en el lugar de ustedes, uno se confunde, por supuesto. Entonces lo vamos a leer. La ventaja, porque acá tengo unos cuantos, 4 o 5 chicos que son libres para rendir impuestos, una ventaja de rendir con Ale es que yo rindo todo junto. No rindo como con Falco, que con Falco el libre rinde primero escrito la práctica y después rinde oral la teoría. Acá dice el profesor, puso que no está decidido todavía si va a ser oral o si va a ser escrito, pero como son muchos, para mí va a ser escrito. Y si oral ustedes no van a creer lo que yo le voy a decir, pero si oral es más fácil, porque le va a tomar eso que tenemos nosotros que dice Ale, nada más. De ahí sale el examen, siempre toman parecido. Bien. Y hay que ver bien ajuste por inflación, porque estos profesores están tomando varias preguntas de esto. Bien. Después tengo ahí una idea para el fin de semana. Yo le voy a pasar un examen para que ustedes lo resuelvan en la casa y viendo y practiquen a ver la interpretación. El que quiera, por supuesto, pero estaría bueno el que está por rendir que haga esa pruebita y que trate de ver, bueno, mirando el apunte, mirando el otro examen. Todo eso es una forma de estudiar, ¿me entiendes? Distinta, pero más dinámico, creo yo. Bien. Vamos a leerlo entonces. Dice acá, aspecto a tener en cuenta para aprobar el examen. Recuerden siempre eso, que tiene que, dice, siempre va a ser al menos un 50%. O sea que yo con un 50% del examen bien hecho, tengo una gran chance de aprobar. Y aquí viene, porque explico y después me vuelven a preguntar en el grupo, por su WhatsApp, y bueno, es que hay que ver, aunque sea la última clase siempre. Acá dice, ven, los alumnos libres deben responder en forma satisfactoria el punto C, punto exclusivo para el libro, leer bien. Es importante que ustedes lean bien las consignas, porque uno con los nervios, me imagino, porque yo también alguna vez rendí,
uno con los nervios ya quiere saber qué tiene que hacer y toda esta parte la lea las chapas, pero acá fíjense en que les avisa que el punto C es para libres, ¿sí? Punto C, ese es para libres. O sea que todo lo demás tienen que hacer el resto. Y esto, hoy me volvieron a preguntar, yo vuelvo a decirle de que si alguien sabe, yo no sé, pues nunca hice esto, fíjense en acá lo que dice, el examen, si es que lo hacen, si es este Falco, ustedes lo desarrollan en la misma página con Word, no hay problema. Si es Ale, este pide que ustedes lo desarrollen, por lo menos venía pidiendo así, en forma manuscrita, y que después ustedes lo escaneen y lo suban a la plataforma. ¿Sí? Eso les quita tiempo a ustedes. Porque fíjense en que acá dice que para resolver el examen es 1 hora y media, ¿no es cierto? Pero esa 1 hora y media incluye lo que está acá abajo, incluye esto, la digitalizada, entonces pues tiene que ser algo rápido, no sé yo cómo sea, si no les diría primer paso, segundo paso. Si alguien sabe, le quiere contar a su compañero, está perfecto. Bueno, vamos al B. Y el B dice, como lo que leímos ayer, no sé si se acuerdan, nos dice acá, desarrollar todos los aspectos tributarios en todos los tributos que pudiera corresponder en relación a un contribuyente persona humana que le brinda los datos que se describirán en el punto C, siguiente a los fines de la declaración jurada del año 2022. Recuerden que decía 2022 porque era 2023. Deberá desarrollar explicando y justificando aspectos tales como, porque acá dice en todos los tributos que pudieran corresponder, porque le vuelvo a decir, un formato de examen del año 99, donde se rendía todo junto. Impuestos 2, que son, a diferencia de impuestos 1, que tenemos, que prácticamente uno cuando la cursa ve solo un solo impuesto, que es impuesto a las ganancias, en impuestos 2 tienen una serie de impuestos. Por ejemplo, para el cursado de impuestos 2 se necesita un poquito más de clase porque son distintos impuestos. Es más, son como 5 o 6 temas diferentes. Nada que ver un tema con otro. En cambio acá, era persona humana y persona jurídica, pero siempre dentro del impuesto a las ganancias. Los otros son impuestos mensuales. Impuesto 2, todo impuesto mensual. Bueno, veamos entonces, como dice, acá nos dice a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer como rendimos? Impuesto a la ganancia, acá les dice a ustedes qué es lo que ustedes tienen que hacer en el impuesto a la ganancia. Y acá le dice impuesto a los bienes personales, cuando correspondiera, porque no recuerden que el impuesto sobre los bienes personales es sobre activos. El impuesto a la ganancia, yo trabajo con las cuentas de resultado pérdida, o sea, como les comenté, esto yo lo estudié solo, no, yo soy licenciado en Administración de Empresas, no me enseñaron a mí impuesto, no tenía una base. Yo estudié en mi casa con las cosas que me iban pasando y bueno, y con un libro de un autor argentino, no me acuerdo el nombre. Y de ahí empecé a estudiar solo y bueno, por eso es que, ¿cómo hice yo? Y eso les recomiendo a ustedes. Todo lo relacioné con la contabilidad. Contabilidad sí sé yo, todo lo relacioné con la que ustedes también tienen una base de contabilidad, no hay que saber un montón. Por ejemplo, yo tengo que acordarme que si yo estoy analizando en este ejercicio que vamos a hacer práctico, yo estoy analizando cuentas de resultados, ganancias, pérdidas, o sea, ganancias, deducciones, gastos, estoy en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque las cuentas de resultado ganancias, las cuentas de resultado pérdida, se emplean para el impuesto a las ganancias, porque hablamos de beneficio. Y si estamos, ¿cómo me doy cuenta que tengo que contestar sobre bienes personales? Miren, sin que hayamos visto nada. Y porque si habla de activo, chao. Las cuentas de activo, que son cuentas patrimoniales de activo, esas tienen que ver con bienes personales. Y otras cuentas, no, nada que ver. Entonces, por eso acá le pone el profesor en el impuesto a los bienes personales cuando correspondiera. Pues sí, cuando hable de activo, ahí nosotros vamos a empezar a conocer un poquito más de bienes personales. ¿Y qué nos pide acá? ¿Qué nos pide en el impuesto a las ganancias? Cuando correspondiera también, por supuesto. ¿Por qué? Porque si habla de activo, o si vemos que el enunciado no habla de cuentas patrimoniales, no vamos a poner nada del impuesto a las ganancias, porque las cuentas patrimoniales tienen que ver con bienes personales activos, y las cuentas de resultado de ganancia o de resultado pérdida tienen que ver con el impuesto a las ganancias. Bien,
lo que vimos ayer, no sé si se acuerdan que estuvieron, grababilidad, no grababilidad, exención, de qué categoría es, el método de imputación, y acá nos aumenta esto, nosotros teníamos, hasta allí, hasta ahí teníamos lo de ayer, que yo le hicimos ese ejercicio de ayer. Esto ya no. ¿Cómo se determina el importe de la renta gravada de cada concepto? Deducibilidad como gasto o como deducción. ¿Listo? Ve acá esa cosa que tiene. ¿Cómo se determina el importe de renta gravada? Perfecto. Esto que le pone acá, que eso confunde un poquito, deducibilidad como gasto o deducción. Eso lo que quiere decir él es que si es deducible o si no es deducible. Porque el gasto o la deducción puede ser sinónimo, porque ¿qué puedo deducir yo? Lo que gasté y lo que compré que se relaciona con ganancia gravada. Importes computables, no computables, determinación del importe deducible, me vuelve a poner lo mismo. Deducibilidad como gasto es lo mismo que determinación del importe deducible. ¿Me entiendes? Y ahí uno se puede confundir porque dice determinación del importe deducible y acá me dice que no haga cálculo. Bien, ¿cómo determina el impuesto? Vamos a ver cómo lo hacemos sin necesidad de los cálculos. En el impuesto sobre bienes personales ya hay que pedir menos, porque acá nos dice si es grabable o no es grabable, si está exento, y esto es lo importante en bienes personales, porque les comento, cuando uno paga el impuesto sobre los activos, el paso previo a determinar el impuesto a pagar sobre los bienes personales es evaluar esos activos de acuerdo a lo que dice la ley de impuestos a los bienes personales. Bien. Nuevamente acá tenemos nuestra consigna que por ahí quedan todos, se les complica un poquito, que dice, no requieren cálculos, solo desarrollan los aspectos teóricos, entonces ustedes tienen que animarse a escribir. Yo escribo y escribo. Entonces nos dice, volvemos a leer arriba, desarrollar todos los aspectos tributarios eh, que se describirán en el punto C. Bien, hasta ahí tenemos. Los alumnos que rinden condiciones libres deben responder en forma satisfactoria el punto C. Y los otros también, porque acá dice que desarrolle todos los aspectos tributarios el punto C. Vamos a ver el punto C. Ah, ve acá, hay un D. Bueno, vamos a leer el punto a ver. Dice, claro, punto obligatorio exclusivo para los alumnos libres. Ve acá, el profesor se confunde, ya le voy a explicar por qué. Y eso también los chicos se confundieron, pero nadie se queja. Miren, explique qué es un quebranto. ¿Se acuerdan que siempre pregunta lo del quebranto? Y este que está acá, esto, tendría que haber estado ahí. Explique qué es un quebranto específico y señale 3 de ellos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros, eso lo tienen ustedes, igual esto no lo vamos a desarrollar, se lo voy a explicar ahora, pero ustedes sí lo tienen, porque a veces es pregunta de final libre, a veces de final regular. Habíamos dicho que los quebrantos podían ser generales y específicos. Y los quebrantos específicos son aquellos quebrantos que solo pueden ser compensados por ganancias que se generen en la misma fuente. Por ejemplo, venta de acciones. O sea, si yo compré acciones y después las vendí a menor precio, ahí tengo yo un quebranto específico. Entonces, cuando yo gane con la venta de acciones, ahí lo voy a poder deducir. Y ahí les pide 3, nosotros tenemos como 5 o 6, la de impuestos cedular, bueno, ahí tienen varias. Yo se las dejo para que ustedes las busquen, así vamos repasando. Después dice, señale 3 rentas sujetas a imposición cedular y explique cómo se determina la ganancia grabada en cada una de ellas. Este lo hicimos ayer, en el de Falco, que decíamos renta de dividendo, la de la utilidad, la venta de inmuebles, la venta de acciones. Ustedes, si no la encuentran o dicen, no, yo la verdad que no sé, pregunten en el grupo a ver si algunos tienen que empezar a interactuar porque el objetivo es el mismo. Recuerden que es un grupo de estudio, entonces nos ayudamos. Bueno, acá viene la primera incoherencia de este profesor, del contador devenido a profesor. ¿Qué dice acá? Miren, D.
Por eso yo los errores se los estoy marcando para que si se presentan, ustedes lo puedan identificar correctamente. Dice D. ¿Y qué dice acá? Desarrollar todos los aspectos tributarios en todos los tributos que pudiera corresponder en relación a un contribuyente que le brinde los datos que se describirán en el punto C. No. ¿Por qué el punto D? El punto C es el que es exclusivo. Acá dice el punto C es para uno que rinde libre de rendir el punto C. Y si nosotros observamos en el punto D, recién nos habla de todo lo que hace el dato aportado por la persona humana. El C, el punto obligatorio exclusivo para alumnos libres. El D es para todos, para los libres y para los regulares. Pero resulta que acá no hay D, porque acá él había puesto C y era D. Pero sí se entiende. Bien, ustedes tienen, si llega a pasar eso, yo creo que igual se van a dar cuenta porque lo estamos viendo. Cualquier cosa me preguntan. Y bueno, y ahora viene, parecido al que yo les hice, nos da los datos aportados de la persona humana. Nos da la actividad, que alquila un departamento, tiene gasto de mantenimiento, nos da interés de plazo fijo, le hace un préstamo a un hermano, tiene honorarios facturados, sueldos brutos y otros conceptos remunerativos, tiene grupo familiar, pago por medicina prepaga, efectivo, patrimonio neto al inicio, ingresos de la empresa unipersonal, egresos de la empresa unipersonal, patrimonio de la empresa unipersonal, patrimonio de la empresa inmueble, casa, habitación, automóvil adquirido, saldo en la caja de ahorro, saldo en cuenta corriente, títulos públicos emitidos. Nos dan 15 puntos. Pero no es que yo en los 15 puntos tengo que contestar para ganancia y para bienes personales. Yo tengo que ver cuáles de estos puntos son de ganancia, cuáles son de bienes personales y contestar teóricamente. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Hasta ahí cualquier cosa me pregunta. Bien, vamos a ver acá. Yo le voy a ir poniendo con amarillito la pregunta para resaltarla y de ahí vamos a ir viendo. Acá nos dice, actividad de contador público con ejercicio profesional independiente, docente universitario, alquila inmueble, tiene inversiones y es titular de una empresa unipersonal. Yo, por eso, la verdad que le voy a ser honesto, sí me molestó un poquito el año pasado, porque algunos me decían, y si nos preguntó algo diferente, si es lo que hicimos ayer, y el de ayer sí se lo dice yo a los otros chicos. Actividad entonces, contador público con ejercicio profesional independiente, docente universitario, alquila inmueble, tiene inversiones. Si ven es lo mismo, sé que a usted si le toma, le va a tomar algo parecido si llegara a hacer algo práctico. ¿Qué es lo único? Después todo lo demás es teoría pura, esto de arriba, hicimos todo, búsquenlo, usted lo tiene. Bien. Alquila un departamento, fecha de adquisición 10 del 2017, costo de adquisición 5 millones, gasto de adquisición 100.000. La escritura de adquisición no indica el monto atribuible a la edificación, porcentaje corresponde al edificio, 80%. Le da todos los datos como para que yo vaya resolviendo este ejercicio, pero nos dice que no hagamos cálculo. Destinado a alquiler desde marzo de 2022, importe de alquiler 100.000 pesos. A ver, miren, es igual. Al mes del depósito, al inicio del contrato, percibió 80.000, en diciembre vendió el inmueble en 10 millones. Ajá. Bien. Lo ponemos también. Gasto de mantenimiento del inmueble, ahí nos va dando el dato. Gasto de mantenimiento del inmueble en todo el periodo 60.000, expensas mensuales 12.000. Entonces, serían todos estos datos. El 1, tenemos acá contador público, docente universitario, alquiler inmueble. Acá nos da, y ahí, o sea, acá en el 1 es la presentación, digamos, que él es el contador público, que, bueno, que ejerce la profesión, ahí tenemos que él va a tener ganancia de cuarta. Es docente universitario, también va a tener, estoy leyendo acá, chicos, no la primera, también va a tener ganancia primera. Alquila inmueble, perdón, voy de vuelta. Contador público independiente y docente universitario, eso le va a generar ganancia de cuarta categoría. Alquila inmueble, ganancia primera. Tiene inversiones. Vamos a ver,
pueden ser exentas o pueden estar grabadas. Es titular de una empresa unipersonal, tercera categoría. Ahí tenemos las ganancias. Bien. Y ahí comienza, primero nos detalla el alquiler de un departamento. Después nos dice, acá el interés de plazo fijo, yo le voy a poner otro colorcito a esto, y el préstamo de un hermano, ya lo vamos a leer. Eso lo vamos a poner verdecito. Bien. Entonces acá tenemos las inversiones, acá tenemos lo que sería primera categoría, ve, alquiler de inmuebles. Después tenemos las inversiones, que es otra de las actividades. Nos falta lo del, acá tenemos los honorarios, que sería lo de la parte profesional, y el sueldo bruto. Y acá ya nos dan el grupo familiar, que paga medicina, todos los egresos. Y acá, bueno, ya se han confundido los chicos. Y sí, porque la verdad que nunca había pedido esto. Inmueble, casa, habitación, hasta acá. Hasta ahí vamos a hacer. Ahí se le vamos a poner un colorcito, otro color celestito. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo? Y bueno, puedo ir resolviendo punto por punto, pero a partir del 2. El 1 no, porque es una presentación de qué hace. Entonces yo por eso le estoy mostrando de que lean el ejercicio completo, porque ahí me doy cuenta yo de que acá me menciona, y te lo vamos a poner sin colores, acá me menciona las actividades. Me lo presenta, digamos, dice, bueno, miren muchachada, este es el que tienen que analizar ustedes, y nos lo presenta acá. Y nos dice que es contador público, bla, bla, bla. O sea que el profesor va a ser así. Si nos llega a tomar un ejercicio parecido a este, le va a poner primero las actividades que realiza la persona. Y después le va a detallar y por ejemplo, ¿qué podemos apreciar? Yo lo voy contando. Que en el 2 no habla de que alquila departamentos de primera categoría. En el 3 no habla de interés de plazo fijo. Esas son inversiones. Vamos a ver si es que están exentas, están grabadas. Después no habla, en el 4 ya no habla de el 4 y el 5, esto no, hasta acá. El 4 y el 5 ya nos habla de otras cosas. Nos dice que, hasta ahí. En el 4 y en el 5 nos habla de su trabajo en relación de dependencia. ¿Sí? Bien. Y acá y en el 6 ya nos habla de todas las deducciones. Bien. Y acá, en el 11, del 4 al 10 nos habla de deducciones. El 11 dice inmueble, yo le voy contando, miren, inmueble, casa, habitación. ¿Qué sería eso para él? Un activo. Automóvil. ¿Qué para él? Un activo. Saldo de caja de ahorro. ¿Eso es ganancia? No, eso es activo, porque son las cosas que yo tengo. O sea que del 11 al 15, saldo en cuenta corriente. Nos habla de lo que nosotros tenemos. Entonces, del 11 al 15, yo estoy en la parte de bienes personales. ¿Por qué? Porque está hablando de las cuentas de activos. En cambio, del 2 al 10, nos está hablando de la plata que él gastó, de lo que él generó. Entonces ahí andamos en el tema de las ganancias. ¿Sí? Veamos acá entonces. Entonces, acá nos dice, alquilo un departamento, fecha de adquisición, costo de adquisición, gasto de escrituración 100.000, la escritura de adquisición no indica el monto atribuible a la edificación, destinado a alquiler desde marzo, recuerden que ustedes están liquidando lo del periodo 2022. ¿Y qué nos pedía de ganancia? Acuérdense, si está grabado, no está grabado, si está exento, qué tipo de renta es, qué categoría, el método de imputación, cómo se determina el importe de la renta grabada, deducibilidad como gasto, como deducción, importe computable, no computable. Bien. Entonces acá nosotros podemos hablar de todo esto, acá por ejemplo, decir, primero que si el alquiler del departamento está grabado, entonces decimos grabado, por ejemplo. Grabado, ponemos grabado
primera categoría, como poníamos antes, criterio de imputación devengado en función del tiempo. Como decíamos ayer. Pero acá nos pide más cositas. Punto. Vamos arriba. ¿Qué nos decía arriba? Dice, grababilidad, no grababilidad, hemos puesto que está grabado, categoría, método de imputación. ¿Cómo se determina la renta grabada? Dice, deducibilidad como gasto, o sea, qué puedo deducir, qué no puedo deducir. Todo eso hay que poner. Entonces vamos a poner acá. Entonces, acá ya pusimos lo básico. Grabado, primera categoría, criterio de imputación devengado en función del tiempo. Entonces, acá podemos poner que la ganancia neta se determina restando a los ingresos brutos, las deducciones admitidas. Punto. Supongamos. Ahí, bueno, y ahí yo puedo ahora para profundizar, tendría que decir, por ejemplo, cuáles son las deducciones. ¿Ven? Por ejemplo, acá dice admitida. Bien. Entonces, la ganancia, esto que está acá, hasta ahora, sería lo mínimo que habría que contestar. Hasta ahí, hasta admitidas. Sí, grabado, primera categoría, que tiene empezado devengado en función del tiempo, la ganancia neta se determina restando el ingreso bruto, la deducción admitida. Ahí, bueno, nos faltaría decir, por ejemplo, cómo determino los ingresos brutos y cómo determino las deducciones. Entonces acá diríamos de que la ganancia bruta surge o es igual a los alquileres devengados, porque acá nos dice que los gastos de mantenimiento dicen a cargo del inquilino, ¿vieron acá? Entonces ahí, si hubiese estado a cargo del contribuyente, digo a cargo no está bien, ahora les explico yo. Entonces, la ganancia bruta es igual a los alquileres devengado desde, esto le aumento yo desde marzo, porque fíjense que acá dice que lo alquila desde marzo del 22, ¿hasta cuándo lo alquila? Desde marzo del 22. En diciembre vendió el inmueble. Por eso digo, acá con que esto yo se lo estoy haciendo muy completo al análisis. Ustedes pueden, acá tener que poner que la ganancia bruta es igual al alquiler de vengado. Esto que yo le voy a subrayar lo que yo le estoy aumentando. O sea, lo que podrían no saber y para mí igual estarían aprobados. Y en los alquileres de vengado, pues yo acá les puse la fecha, vieron, desde marzo del 22. ¿Por qué hasta noviembre? Porque cualquier cosa me preguntan, lo vamos a aprender bien. ¿Por qué hasta noviembre? Porque si yo lo vendo en diciembre, quiere decir que lo tuve alquilado desde marzo hasta diciembre, hasta noviembre, que es el mes anterior que yo lo vendo. ¿Sí?
Si la ganancia bruta es igual a los alquileres de vengado. ¿Y por qué le sumo las expensas? Porque la paga el inquilino. Cuando el inquilino paga, para mí también es ganancia. Si el inquilino tiene a su cargo el pago del impuesto inmobiliario, eso también es ganancia. Y después, menos, o ponemos punto. Ahí está la ganancia. Esas son las ganancias. Las deducciones son la amortización del inmueble. La amortización del inmueble, pucha. Luis, Sí, ¿qué tratamiento tendría el mes de depósito? Vos dijiste ayer que era una deuda. sí, ya Y, lo ponemos. bien, 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 bien. Ya lo ponemos. Ya ahí, ya lo vuelvo a poner, no te preocupes. Sí, es cobrado por adelantado. Entonces vos lo tenés que poner en el pasivo. En el pasivo al cierre del ejercicio. Pero en este caso se va a complicar porque acá termina el ejercicio, o sea que lo tenés que devolver, pero a nosotros lo vamos a hacer más sencillo. Ya lo ponemos. Ya lo ponemos. Las deducciones son la amortización del inmueble, los gastos de mantenimiento, que ahí no le dice nada de presunto, nada, los gastos de mantenimiento, cuando no dice nada, restamos nomás lo que son. Y las expensas, porque las expensas, aunque la pague el inquilino, igual lo pueden deducir ustedes. Bien. Después ahí decimos de que el mes, justo ahí viene lo que me preguntabas, el mes de adelanto no es ganancia, lo Profe, único, sí, ¿las expensas tienen el tratamiento como si fueran los impuestos? inmobiliario, claro, sube y baja, Ah, está. sí. En realidad la expensa, el mismo profesor dice que forman parte del gasto de mantenimiento, pero acá la puso separada. Entonces, lo que pague el inquilino, vos lo ponés sumando y restando. Lo que pague para este año y lo que pague el locador, o sea, el dueño, va solo restando. Por eso ponemos ahí sumando y restando la expensa, nada más. La deducción son la amortización del inmueble, los gastos de mantenimiento y las expensas. El medio de adelanto no es ganancia, es un pasivo porque se cobró por adelantado. Adelantado. Y eso nomás. Y después nos queda, no se olvide en este caso, la venta del inmueble. Ahí decimos de que la venta del inmueble es no grabada porque se adquirió en, ahí dice arriba, miren, 10 del 2017. Ahí está la fecha. Entonces se adquirió en 2017. Si hubiese sido adquirido después, ya decíamos que estaba grabado. En 2017. Y ahí está el mío. Ahí ustedes, fíjense que yo no puse ningún cálculo de nada. Entonces dice grabado, primera categoría, lo leemos de nuevo, criterio de imputación de vengado en función del tiempo, la ganancia neta se termina restando al ingreso bruto a la deducción admitida, la ganancia bruta es igual al alquiler de vengado, de marzo hasta noviembre, porque se vende el inmueble en diciembre, mal, y porque en marzo empezó el contrato, más la expensa pagada por el inquilino. Las deducciones son la amortización del inmueble, los gastos de mantenimiento y la expensa. El medio de adelanto no es ganancia, es un pasivo porque se cobró por adelantado. La venta del inmueble es no grabada porque se adquirió en 2017. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende? Eso sería lo que habría que poner y estás de 10. Con eso, vuelvo a repetir, si llega a ser, va a ser parecido. Va a ser parecido a este que estamos haciendo, por eso hay que verlo bien. Hay cosas lo ven y me preguntan. Vamos a esto, al 3. Interés de plazo fijo, dice, con cláusula de ajuste percibido en el año, 100.000 pesos. Ahí le pongamos letras negritas si ustedes, por ahí están leyendo conmigo nomás, lo tienen más. Bien.
con cláusula de ajuste percibido en el año 100.000 pesos, intereses devengados en el año 115.000. Capital de las colocaciones netas de intereses al inicio del ejercicio 1.500.000, al cierre del ejercicio 1.800.000. No incluye intereses devengados al cierre por 50.000 pesos. Bien, muchas palabrillas. Entonces acá nosotros ponemos de que ahí ponemos de que el interés, igual ya después lo borramos, el interés del plazo fijo, no importa si tenga cláusula de ajuste o no cláusula de ajuste, está exento. Está exento. Bien. Y ahí pueden decir ustedes, de que, por ejemplo, nos preguntaba, gravabilidad, no gravabilidad, vamos a ver que nos vuelve a preguntar, decía, gravabilidad, no gravabilidad, exención, categoría, método, cómo se determina el importe de la renta gravada. Entonces acá está exento, entonces teóricamente nosotros con eso estaríamos zafando, pero igual te puede poner, por ejemplo, que ya le sacamos el verde, se imputan en la columna 2 de la justificación patrimonial. ¿Se acuerdan? Se lo va a imputar como un concepto que justifica incremento patrimonial. Que justifica incremento patrimonial. Ahí tenemos cómo se imputa. Y después, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué imputo? El percibido. El percibido, porque esto sería como ganancia de segunda categoría. Intereses devengado del año, capital. Entonces acá decimos de que se imputa en columna 2 de la justificación patrimonial como un concepto que justifica incremento patrimonial. ¿Sí? Aunque sea exento, igual tiene criterio, ¿no?, de imputación. Generalmente no lo piden, cuando uno pone exento ya está. Pero se aplica el criterio de lo percibido. O sea, yo voy a imputar en la exención, los 100.000 pesos, en este caso ven que se percibido 100.000 pesos. Capital de las colocaciones al inicio del ejercicio 1.500.000, al cierre del ejercicio 1.800.000. También le puedo poner eso de que en el patrimonio, al cierre, recuerden que el patrimonio, al inicio del patrimonio del año pasado, el cierre es el que tiene que elaborar el contribuyente, se imputa en el activo se imputa en el activo el 1.800.000. Lo pueden poner, no hay problema, no es que no tenemos que poner nada. 1.800.000 en concepto de plazo fijo. Por ejemplo, eso vuelvo a decir, yo lo estoy poniendo para que quede completo. Ustedes con que hubiesen puesto que el interés del plazo fijo está exento, no está, por lo tanto no está grabado, y bueno, ya está, porque eso era lo básico. Porque acá, si ustedes vuelven a leer lo de arriba. Luis, disculpa, ¿por qué dijiste que no está grabado? En realidad estaría grabado y está No, está exento, exento. No, pero al estar exento está grabado. no, si está exento no está grabado. Acuérdate que las ganancias son grabadas, no grabadas, exentas y no computables. Sí. Exento significa que la ley de Vamos a pagar ganancia, tributo. claro, pero exento, está bien, ya sé dónde está confundiendo, mira. Exento significa que debería estar grabado, pero la ley de ganancia u otra ley nacional lo eximen del pago del impuesto. Por eso está exento. ¿Me entendés? Sí, sí. Ahí está. Pregunten todo, no me molesta a mí para nada. No contesto mucho. Vamos al otro. Dice,
Él le gusta hablar del préstamo al hermano y esas cosas. Se firmó un contrato de mutuo que estipula que el préstamo se devolverá sin interés. Según la tasa de interés para descuentos comerciales, a ver, lo leo bien, lo voy a poner con negrita primero. Y de ahí explico interés presunto de vuelta. Dice, préstamo en hermano, se firmó un contrato de mutuo que estipula que el préstamo se devolverá sin interés. Según la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco Nación Argentina, el interés de la operación correspondiente al año 2022 es de 50.000 pesos. Al 31 del 12 se percibe la totalidad del capital prestado. Bien. Le explico. Yo les había comentado a ustedes, les vuelvo a repetir, que la ley establece que existe una presunción, recuerden que presunción significa que se presume que todo préstamo que realiza si todo préstamo o venta con financiación que realiza la persona humana está alcanzada, genera intereses presuntos. Se está alcanzada por el impuesto, dice, che, pero yo no le estoy cobrando interés. Entonces dice la ley, bueno, mira, vamos a hacer así, si ustedes no le están cobrando interés, tenés que justificarlo eso. Por ejemplo, ir a una escribana, y etcétera, etcétera. Y hacer ahí, dejar constancia que no está cobrando interés. Perfecto. Ahora, si es que si nosotros tenemos el caso de una venta de inmueble en forma financiada, ahí sí o sí no hay cómo justificar, ahí tiene que haber intereses presuntos. Los intereses presuntos son una ganancia de segunda categoría. La ley dice que cuando se realiza una operación financiada que debía cobrar intereses y no se cobró, el interés se va a calcular según esto que dice acá, ustedes lo tienen eso, según la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco Nación. Pero resulta que el préstamo entre familiares es un préstamo que no está grabado, no está alcanzado por el impuesto. Entonces ni siquiera hace falta justificarlo, pero igual acá lo justifican, fíjense en que dice, se firmó un contrato de mutuo que estipula que el préstamo se devolverá sin interés. Entonces ustedes, ante la duda con el préstamo, ponemos que el préstamo entre hermanos, no, podemos poner así, no está alcanzado, si es que quieren, si no haría falta, alcanzado por el impuesto. Esto lo pone, si no está alcanzado por el impuesto a la ganancia. Si no, directamente tenemos que decir préstamo entre hermanos, es un préstamo familiar, o sea, así lo vamos a hacer más sencillo, exactamente. Préstamo entre hermanos es un préstamo entre familiares que no genera intereses presuntos. Esa es la respuesta. Pero vieron que acá también nos dice, al 31 del 12 se percibe la totalidad del capital prestado. Entonces tengo que decir que en el patrimonio, esto ya es un agregado, ¿no? En el patrimonio, o sea, completa, sí, pero no creo que si no lo ponen le baje punto. Si lo ponen, bueno, suma más vale. En el patrimonio al cierre se imputa el total del capital prestado. Vuelvo a repetir entonces, intereses presuntos para persona humana es una situación que se presenta cuando la persona humana realiza un préstamo o otorga una financiación por la venta de un bien. Entonces, la ley dice que si esa operación financiada no genera, no genera intereses, entonces dice, bueno, entonces si usted vendió algo financiado y no le cobró intereses, nosotros vamos a fijar los intereses presuntos según la tasa de descuentos comerciales del Banco Nación. Salvo, dice, prueba en contrario. Pero para toda situación financiada, o sea, para cualquier operación financiada que realice la persona humana,
yo puedo justificar, por ejemplo, con un contrato de mutuo, como decía acá, con una escribana, que no estoy cobrando interés, excepto para la venta de inmuebles. Si es que hay una venta de inmuebles, ahí sí o sí va a tener que pagar interés presunto. ¿Cómo se calcula? Como dice acá, miren, según la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina. Entonces, pero en este caso, como un préstamo entre hermanos, es un préstamo entre familiares que no genera interés presunto. En el patrimonio al cierre se imputa el total del capital prestado. Porque acá dice que le devuelve todo el capital. Y ahí está. Entonces acá tenemos lo de, perdón, lo de los intereses y acá tenemos lo del préstamo. Después ya venimos con la parte de, esto lo sacamos porque no nos falta. Ahí sí, también. Bien. Tenemos los honorarios facturados, 2 millones, percibido 2.200.000. Sueldo y cargas sociales abonados en ejercicio secretario asistente, 700.000. Devengado, 800.000. Aporte jubilatorio, 60.000. Entonces acá, recuerden que nos decía, porque no, bueno, ahí vamos a tener que escribir. Nos dice, entonces ahí tenemos que poner que los honorarios, después ya lo borramos, los honorarios son ganancia de cuarta categoría. Recuerden que porque él era contador, ¿sí? No es honorario de director, sino acá arriba nos dice que él es contador público con ejercicio profesional independiente. Entonces, si dice honorario, se refiere al honorario ejerciendo su profesión. Entonces acá ponemos, son ganancias de cuarta categoría, se imputan por el criterio de lo percibido. No está mal si ustedes quieren poner de que en este caso tendría que declarar los 2.200.000, ¿no es cierto? Porque acá está el criterio percibido. Solo que dice que no hagan cálculo. Pueden poner, ahí lo vamos a poner así. Son ganancias de cuarta categoría, se imputan por el criterio percibido. Es decir, se imputan los 200 o los 2.200.000. Porque eso es lo que yo cobré. Eso quiere decir criterio percibido. No estamos haciendo cálculo, estamos poniendo directamente cuánto se imputa, ¿sí? Las deducciones las deducciones corresponden a las actividades grabadas o se relacionan con las actividades grabadas. Se relacionan, vamos a poner así, con ganancias grabadas. ¿Por qué? Porque recuerden que yo solo puedo deducir lo que se relaciona con ganancia grabada. En este caso, con ganancia grabada, en este caso, pongamos, se deduce el sueldo. Acá dice sueldo y cargas sociales abonados a su secretario asistente. Bueno, se deduce, pongamos así, se deduce, no sé por qué, no recuerdo un poco así. Recuerden que también se va a aplicar el criterio de lo percibido. Se deduce sueldo y cargas sociales, abonar al ejercicio secretario de asistencia social, 700. Y los aportes jubilatorios. Y ahí aclarar también, si quieren, también se aplica criterio de lo percibido. O sea, si yo le apliqué el criterio de lo percibido a las
Si yo le apliqué el criterio de lo percibido a la ganancia, también le voy a aplicar el criterio de lo percibido a las deducciones. Bien. Y eso es lo que teníamos que haber puesto en este punto. Ahí tenemos el 4, ¿sí? Vamos bien ahí, más o menos. Yo lo que quiero que entiendan cómo sería el tipo de liquidación que se hace, ¿eh? Entonces yo voy sectorizando de acuerdo a la actividad. Entonces acá tenemos, en primera categoría pusimos la ganancia y pusimos las deducciones. Acá tenemos inversiones, bueno, analizamos las dos inversiones, que ninguna de las dos estaba grabada, ¿no? Epa, eso no lo pusimos acá. Lo pongamos mejor. Está no alcanzado. Algunos dicen que está grabado, o no está grabado, otros dicen que está exento. Entonces, cuando tenemos la duda, ponemos que no está alcanzado, o no está alcanzado. Yo le he dicho que eso puede, no está alcanzado, me cubre tanto de lo que es exento, perdón, de lo que es exento o no grabado. El no alcanzado, entonces quedamos cubiertos. Vamos al sueldo bruto, que sería el quinto, y ahí decimos lo mismo. Percibido en el año 2 millones, conceptos no remunerativos 600.000. Fíjense acá, recuerden, esto también es de impuestos 2, que son los conceptos remunerativos y qué son los conceptos no remunerativos. Dejen que lo ponga en letra negrita todo primero. Pongamos acá. Y después lo vamos marcando. Ahí está. ¿Qué son? Dice sueldos brutos y otros conceptos remunerativos. Los conceptos remunerativos son los que los que se tienen en cuenta para determinar la jubilación. O sea, la jubilación o la deducción, lo que es el 17% ese que le van a restar al contribuyente, 3% de obra social, 3% del otro, se hacen sobre los conceptos remunerativos. El 11% para la jubilación. Y los conceptos no remunerativos son aquellos que no se consideran para el cálculo de la jubilación. A mí me llama la atención de que hay mucha gente que cuando se jubila, después entra, incluso capaz que conocen algunos de ustedes, que entra en un pozo depresivo porque no sabía que la jubilación se calcula que más sobre los remunerativos. Si ustedes ven su recibo de sueldo, tienen conceptos remunerativos y no remunerativos. Todos los aportes se hacen sobre los remunerativos, entonces cuando uno va a jubilarse y, bueno, nosotros los docentes tenemos una jubilación aparte, tenemos el 82 más o menos de lo que ganábamos, pero yo me jubilé justo a partir de enero de este año, pero el trabajador, por ejemplo, de la administración pública en general, termina cobrando prácticamente el 50% cuando se jubila. Porque hay que saber eso, que los conceptos remunerativos son los que no me hacen el descuento para los aportes jubilatorios sobre el total del sueldo, solo sobre los remunerativos, pero en el impuesto a las ganancias se calcula el impuesto sobre el total, o sea, sobre los 2.600.000, en este caso, no sobre los 2 millones. Para pagar el impuesto a las ganancias, lo que son los sueldos brutos cobrados, sin diferenciar entre remunerativo y no remunerativo, ¿sí? Y acá dice sobre las remuneraciones, se le efectuaron todos los descuentos correspondientes, 200.000 en concepto de impuesto a la ganancia. Pero nosotros vamos a poner de que está grabado, ¿cierto? Que estén cómo vamos a fácil, no pone ningún número. Está grabado el sueldo bruto, eso que le expliqué aparte, porque por ahí, como le digo, la gente no sabe. El sueldo bruto total, ¿sí? Es ganancia de cuarta categoría. Se aplica el criterio de lo percibido, perdón.
de lo percibido se aplica el criterio de lo percibido. Bien. Sí, son deducibles, vamos a usar la palabra de él, ahí le hacemos el gol, en vez de poner la jubilación, entonces ponemos, son deducibles todos los descuentos correspondientes, ¿sí? Y después, los 200.000, fíjense acá, le voy a aclarar eso, los 200.000, este estaba más difícil, podía pasar igual. Ustedes si no saben todo, ustedes contesten lo que sepan, no se queden pensando porque se pasa el tiempo. Por ejemplo, yo creo que si ustedes estaban en este, ¿qué saben? Bueno, yo puedo decir, bueno, supongamos que no entiendo el concepto normativo y no normativo. Yo sé que el sueldo bruto está grabado. Yo pongo sueldo bruto grabado, ganancia de cuarta categoría, criterio percibido. Y yo me tengo que acordar que se deduce la obra social, bueno, entonces se deduce el porcentaje correspondiente de obra social, jubilación y ley 19032, que es por el tema ese de ahí sale para los planes esos que otorga el Estado. Entonces, y bueno, eso pongo, pero, y no me quedo pensando, ¿qué será eso? 200.000, listo, paso a la otra. Si me queda tiempo, vuelvo sobre lo que no sé. Pero si yo me quedo pensando acá, se me van un minuto, entonces me falta un montón para contestar, ¿sí? Recuerden esto, entonces yo voy contestando lo que me acuerdo, lo armo, siempre mirando el reloj, por supuesto, y bueno, o sea, redacto lo mejor posible, pero si me quedó algo pendiente y digo, che, esto me está costando, lo dejo pendiente y sigo. Entonces yo siempre recomiendo que cuando se hace un examen, más en estos exámenes que se puede volver, hay otros que no, yo contesto primero lo que sé, después lo que creo y después invento. Contándome resta puntos si me equivoco. Pero lo que sé tengo que lograr que quede volcado todo. Entonces sigo. ¿Está bien? Bueno, entonces está grabado el sueldo bruto total, es ganancia de cuarta categoría, se aplica el criterio percibido, son deducir todos los descuentos correspondientes, los 200.000 son una retención que genera pago a cuenta del impuesto a la ganancia. Recuerden que además ustedes lo hacen a mano con este tipo. Tienen el pago a cuenta del impuesto a las ganancias del periodo. O sea que ese 200.000 va a ir abajo, no va a ir en la misma, no va a ir en cuarta categoría, sino cuando yo determine el impuesto, ahí van a ir las retenciones. Yo ya les voy a mostrar. Cuando terminemos ahí les voy a mostrar eso del apunte, que ahí dice cómo es la cosa. Bien. Bueno, hasta ahí pusimos, ya vamos contando 5, ¿eh? Largo, ¿no? El examen, es larguísimo. Pues resumí más, usted lo resume más. Muy largo para mí. Bien, grupo familiar, dice. Entonces yo acá pongo la hija es deducible porque tiene menos de 18 años. Ponemos la cónyuge pucha. No deducible porque tiene ingresos mayores al mínimo no imponible. Ahí tenemos 2. Ahí está ya. Vamos al otro. Este podemos con letras negritas. Vamos al otro. Pago por medicina prepaga 400.000 por todo el grupo familiar. Entonces ahí decimos, deducible
qué cosa, che. Deducible con limitaciones. Es el 5% de la ganancia neta. Ya le voy a mostrar también todo esto, ya enseguida de dónde lo sacamos, ya se lo expliqué yo, pero ya se lo vuelvo a explicar, no hay problema. Deducible de la ganancia neta, solo se puede deducir lo correspondiente al contribuyente y a su carga de familia. En este caso, la hija nada más, ¿cierto? Deducible, si quieren. Pues. Carga de familia sobreentiende que es solamente el que puedo deducir, es que no haría falta. O sea, ahí tendríamos esto. Ahí está. Bien. Después nos dice efectivo el 31 del 12. Profe, Sí, una consulta. En el sí, lo punto que quiera. anterior de los hijos, ¿no sería deducible el hijo de 10 años y la hija por el mes de Ah, noviembre? no la vi a la hija, tenés razón. La hija, el hijo este, no, sí me faltó uno, yo por apresurarme. No lo leía el del hijo, sí, tenés razón. Sería proporcional ese. ¿Eso me Claro. está diciendo? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bien, Bien, gracias. gracias. No, gracias a vos. El hijo, entonces, está bien. El hijo es deducible porque tiene menos de 18 años. La hija es deducible, pero como nació en noviembre, deducible por 2 meses, pueden poner 2 meses. Porque es noviembre y diciembre. Esa es una deducción proporcional. Le explico eso. Si lo tiene, no vimos ningún ejercicio, pero si no nos tomaron de esto, pero si lo tienen en el apunte, ya lo mostramos, donde dice que si se produce un nacimiento, supongamos durante el año, porque el mínimo, lo que se puede deducir es por todos los 12 meses. Pero en este caso, la chiquita que nació en noviembre, entonces yo tendría que hacer el total dividido 12 por 2. Por eso le puse ahí directamente la hija deducible por 2 meses. Deducción proporcional. Pues si nació en noviembre. Si hubiese nacido en agosto, dice agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sería por 5 meses. O si no ponen directamente, la hija es deducible. Podemos incluso hacerlo más fácil, para que cuando se acuerden, así no tienen que estar calculando. Es deducible en forma proporcional. Proporcional. Ahí pueden dejar. ¿Sí? Si no, ponen por 2 meses o el cálculo se hace, la deducción divide 12 por 2, como que ustedes quieran. Ahí está. Si hubiesen, por ejemplo, dicho que el hijo cumplía 18 años en septiembre, también es proporcional. Como no nos pide cálculo, lo podemos dejar así. Ahora sí está bien. Y su carga de familia, ahí está incluida la hija. Bien. ¿Qué pasa acá? Acá nos dice efectivo al 31 del 12, 5 millones. Entonces, ahí nosotros tendríamos que decir que acá sí, miren, a ver si lo entienden. El impuesto a las ganancias se imputa en el patrimonio al cierre. Recuerden que la declaración jurada de la persona humana tiene 3 partes. La determinación de la ganancia neta imponible, la situación patrimonial y la justificación patrimonial. Entonces acá ponemos que es deducible ahí. Pero ese efectivo, por ejemplo, acá también ya empezamos, ya me di cuenta, amigo, acá empieza, ese efectivo también es en bienes personales, porque el efectivo es de mi activo. Recuerden que la declaración jurada tiene 3 partes de ganancia. Y sería la determinación de la ganancia disponible, patrimonio del inicio y al cierre, y también tiene el tema de la justificación patrimonial.
Y en bienes personales yo declaro los activos. Entonces acá podemos poner en impuesto a los bienes personales es un activo grabado. Y listo. Profe, Sí. Perdón. ahí para Pregunta. ganancias, el efectivo iría en la justificación No, en el patrimonio al patrimonial, ¿no es cierre. cierto? No, en el Yo, patrimonio al cierre. yo pensé lo mismo, Ah, profe, listo. que el efectivo ese tendría que, en qué columna iba, si en lo computable o no computable. No, eh, porque ese no es una ganancia, es mi plata. ah, bien, bien. ¿Entienden? Ahí está bueno la duda que tienen los dos porque ayuda a que ante esa duda que se le puede presentar a ustedes recuerden que en la justificación patrimonial van a ir ganancias que yo tengo y que no están grabadas o que yo obtuve, beneficios que obtuve y que no están grabados por el impuesto. Y en el patrimonio, al cierre, van a ir las variaciones de las cuentas de activo, pasivo que tuvo la persona humana durante ese año que está liquidando ganancias. Entonces yo digo efectivo. ¿Qué es el efectivo? Es un activo. Entonces, ¿dónde va a ir el activo? En la situación patrimonial. ¿Me entienden? Ahí justo los dos tenían la misma duda. ¿Sí? Sí, sí, ahora lo entendí yo. Perfecto, buenísimo. Lo mismo, miren el otro. Patrimonio neto al inicio. Entonces pensamos, patrimonio neto es una cuenta patrimonial. Entonces, decimos de que el impuesto a las ganancias, vamos a copiar de acá nomás. No, pero es complicado si le toma así, por eso es necesario, si no se practica, yo le voy a subir, tengo una chica que aprobó, me mandó su examen, yo nunca lo vi porque yo lo guardo hasta que vuelvan a aparecer los alumnos, ¿no? Yo les soy honesto, yo solo veo las cosas cuando tengo alumnos, no es que soy un amante de esto, este es mi trabajo. Cuando hay trabajo lo veo, no lo vi, yo no lo leí nunca, pero ahí lo encontré hoy y digo, se lo voy a subir a los chicos para que ustedes vean cómo contestó ella e igual aprobó. No es que tiene que ser perfecto el examen, hay que contestar, eso es lo que les quiero decir. El impuesto a la ganancia representa, miren acá, ¿ves? Lo que el contribuyente tiene al inicio del periodo o del año, porque es patrimonio neto al inicio. Lo que tiene, lo que tiene en el patrimonio al inicio. Pues yo le decía que eso ya, o sea que el patrimonio neto sería, al inicio sería lo que él tiene cuando empieza el ejercicio. Se tiene el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Entonces forma parte del patrimonio al inicio. En cambio el efectivo al 31 del 12 ya forma parte del patrimonio al cierre. Y en bienes personales, nada, porque el patrimonio neto no está alcanzado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en bienes personales solo está grabado el activo? Entonces no ponemos nada para bienes personales. Ya vamos, bueno, mañana ya vamos a ver más teoría de bienes personales, pero yo lo que les quiero mostrar es eso de que patrimonio neto al inicio, el impuesto a la ganancia representa lo que el contribuyente tiene en el patrimonio al inicio. Nada más. Tiene de patrimonio neto, pongámoslo más completo, en el patrimonio al inicio. Ahí estaría más completo. Pero no va nada en bienes personales, vuelvo a repetir, en bienes personales solo van las cuentas de activo. Bien. Y acá, Chan dice, ingresos en el del año 2022 de la empresa unipersonal. Recuerden, empresa unipersonal, grabado ganancia de tercera categoría. ¿Y qué va a estar grabada? Y bueno, siempre la ganancia. ¿Y cómo obtengo la ganancia? Los ingresos menos los egresos.
Entonces acá ponemos ingreso, a esto le ponemos grabado, ¿cierto? Grabado, ganancia de tercera categoría, criterio de lo devengado. Criterio de lo devengado. ¿Por qué? Porque es tercera categoría. En este caso, entonces, también le pueden agregar, si quieren, si no, se imputan los 2 millones. Bien, ahí tenemos el 10. Y bienes personales, y nada, porque dijimos que en bienes personales trabajamos con activo y pasivo, y acá nos está hablando de ingresos, de plata que entró de ganancia, digamos, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos acá, aquí, tipo el ALE bueno. Egreso del año 2000, pero dígame que él enseña así. No, no enseña así. Egreso del año 22 de la empresa unipersonal. Sueldo y cargas sociales devengados, 500.000. Pagados, 450.000. Costo de venta, 1.000.000. Gasto de administración, 200.000. Incluye intereses fiscales resarcitorios, intereses, le iba a poner con negrita, perdón, intereses fiscales punitorios y multa por falta de presentación de declaración jurada. Bien, nosotros, por ejemplo, vimos, pero claro, vuelvo a decir, la forma de presentarle lo liquida. Bien, entonces, vamos a poner deducibles, ¿sí? O sea, deducibles, bueno, pongamos deducciones, hagámoslo más fácil. Yo estoy buscando la forma en que ustedes después lo puedan leer solo y lo entiendan. Deducciones admitidas. Recuerden, bueno, deducción admitida, y pongamos acá según criterio de los devengados. Porque si se aplica el criterio de devengado para la ganancia, también se aplica el mismo criterio para las deducciones. Entonces, sin ponernos, ponemos Profe, sueldo. Luis, ¿y ¿no sería de tercera categoría lo unipersonal? Sí, acá hemos puesto Ah, ganancia. Acá está arriba, acordate. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, perdón, ¿Sí? perdón. No, no pasa nada. Vos preguntás, no te quedes con dudas, nada, a mí no me molesta. Ganancia tercera categoría. Además, a veces, vuelvo a repetir, uno pregunta, pero hay otro que tiene la misma duda. Decisión admitida según criterio de devengado. Entonces ponemos la A es deducible, que dijimos que era sueldos y cargas sociales. Además, no, yo no tengo drama de equivocarme, pues si uno está, pero yo hago con ustedes porque yo lo tengo resuelto aparte, pero yo lo hago con ustedes a en especial porque de paso practico eso también y ahí se entiende más. Y como esto es lo más difícil de que se le puede plantear y los puede confundir, estamos haciendo. Y si ustedes me preguntan, me dicen, incluso ve al pelo, a mí me encanta si participan. No se queden con duda. No. Ahí está, costo de venta. Costo de venta. Entonces pusimos que era deducible sin un criterio de grado. Costo de venta, punto. Gasto de administración, ponemos. Ya lo voy a corregir todo. Gasto de administración. Dice gasto de administración, pero acá tenemos que poner cuáles. Gasto de administración. Y ponemos los intereses fiscales resarcitorios, y dijimos que es ese. Y nada más. Y ahora abajo ponemos deducciones no admitidas. ¿Se acuerdan que ya pusimos nosotros como ejemplo? Yo le había comentado a ustedes que los intereses resarcitorios son intereses por mora, pero los punitorios son intereses por juicio fiscal. Ese no es deducible. Y las multas que cobra FIP o que cobra el Banco Central tampoco son deducibles. Entonces, deducciones ponemos intereses punitorios
y multas por falta de presentación de declaración jurada. ¿Qué tal hasta ahí? Vamos, ahí ven. Entonces ahí va tomando color incluso lo que el profesor quiere que uno haga. ¿No? Así, y acá. Vuelvo a decir, estaría bueno si ustedes lo pueden ver, cualquier cosa me preguntan mañana. Después dice, patrimonio de la empresa unipersonal al 31 del 12. Activo, muebles y útiles, pasivo, saldo acreedor, banco X. Patrimonio de la empresa unipersonal al 31 del 12 de 2021. Activo, dinero en efectivo, muebles y útiles, pasivo. Y uno queda ahí, ¿y esto? Entonces se hace así, miren. Patrimonio de la empresa unipersonal al 31 del 12 del 2022. Entonces acá dice activo, pasivo. Yo ahora le voy a salir un ratito de acá y nos vamos a ir al apunte de ganancias. Ya les muestro. Primero un segundo. Se lo voy a mostrar de ahí para que lo vean. Y de ahí van a ver también lo que hicimos hace un ratito. A ver, esperen. Que lo abra. Ahí está. Muy bien. Ahora les comparto con ustedes el apunte. Ahí está. Bien. Ponemos así. Acá. Siempre pongo justificación, es más rápido. Ahí está. Acá, de acá saqué yo, vieron las deducciones, esta que decía, que nos preguntó, ¿se acuerdan que nos preguntó cobertura médica, límite del 5% de la ganancia neta, y así vamos, van poniendo los límites de acá, es fundamental, porque de acá sacamos ayer que me hicieron acuerdo ustedes el gasto educativo, acá están las deducciones, y todo de acá sacamos eso. Y acá, lo que nosotros no vimos mucho, porque no hay muchas preguntas últimamente, ¿dónde está? Esperen, lo voy a buscar acá. Que es la resolución 2527. ¿Qué es la resolución 2527? Bueno, la resolución, vamos, 2527. Bien. Esto que está acá, que acá está, en esta resolución nos muestra por qué valoro, cómo se evalúan los siguientes bienes de la declaración jurada. Esta resolución solo se utiliza para la declaración jurada de la persona humana cuando va a hacer la parte de impuesto a las ganancias. ¿Ve? Entonces dice, ve acá, acá se lo pongo, esta evaluación se usa solo para personas físicas cuando confeccionan su declaración jurada. Y dice cómo se evalúan los bienes situados en el país, la aeronave, y fíjense en acá, explotación unipersonal. ¿Cómo se evalúa? Se debe determinar el capital afectado a la actividad evaluado de acuerdo a la norma de evaluación de la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, ahí está medio el chino básico. ¿Qué quiere decir? Que se declara el activo menos pasivo. Se declara el capital afectado a la actividad en función de la diferencia entre activo y pasivo. Eso es lo que quiere decir acá. O sea que así se declara en lo que sería la declaración para el impuesto a la ganancia. ¿Y esto dónde? Esta resolución, ¿para qué se utiliza? Para el patrimonio al cierre. El patrimonio al cierre yo tengo que imputar de acuerdo a lo que voy viendo acá. ¿Sí? Toda esa partecita ya me pasé, de la resolución 2527, donde ustedes tienen cómo se calcula, bueno, salía acá, cómo se determina el valor. Yo lo llamo, para que ustedes lo tengan presente, es un nombre mío para que ustedes lo entiendan, el método del congelado. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamo el método del congelado? Porque lo que entra al activo se queda por ese valor hasta que se va. O sea, no se calculan amortizaciones, nada. Eso es la declaración jurada de la persona humana. Ahora, en bienes personales, cuando veamos, les pide
que evalúen una serie de bienes de acuerdo a la 25-27 y de acuerdo a bienes personales. Y ahí le va a quedar más claro esto que le estoy diciendo. Volviendo a nuestro examen, cuando nos dice acá patrimonio de la empresa unipersonal 31 del 12 activo y le da el pasivo, y patrimonio de la empresa unipersonal 31 del 12 activo, acá ustedes tienen que decir que se declara en el patrimonio al cierre, esperen, ya lo voy a aclarar otra cosa, se declara en el patrimonio al cierre el capital afectado a la explotación. Personal al 31 del 12 del 2022. Bien. Pero esto es en impuesto a las ganancias. Va, ya se me acá. Y este es uno de los temas que más se toma en el otro, impuesto a las ganancias. Entonces se declara el capital afectado, y acá ponemos así. Vuelvo a decirlo, estoy tratando de hacerlo lo más completo posible. Ya lo escribo entero y ya se lo leo. Ven, por ejemplo, nosotros acá contestamos los dos patrimonios de esta manera. Ya les muestro. Entonces tenemos, el impuesto a las ganancias se declara en el patrimonio al cierre el capital afectado a la explotación impersonal. ¿Qué quiere decir el capital afectado? Activo menos pasivo. ¿Sí? Y acá se declara en el patrimonio inicial el capital afectado a la explotación unipersonal al 31 del 12 del 21. O sea, en el patrimonio al inicio yo voy a tener esta participación, y en el patrimonio al cierre esta otra. Y en bienes personales, ponemos acá, yo le expliqué a ustedes que solo a ver si lo entendemos igual, como un adelanto más, este es el tráiler de bienes personales. Yo a ustedes le expliqué que en bienes personales solo se declaran los activos. En el caso de la explotación unipersonal, miren, se declara la diferencia entre activo y pasivo solo si es positiva. ¿No? Estoy escribiendo medio para arriba. Solo si es positiva. O sea que si yo tengo, por ejemplo, de activo 1.000 pesos y de pasivo 500, yo declaro 500. Pero si yo tengo de activo 1.000 pesos y de pasivo 2.000, me saldría menos 1.000. Y ahí sería como que es un pasivo. Y como los pasivos no están grabados, yo solo lo declaro en bienes personales, la diferencia entre activo y pasivo, solo si es positiva. Lo mismo acá iría la misma respuesta. Si no, no declaro nada, porque no se pueden declarar pasivos. El impuesto es sobre los activos. Entonces, yo voy a tener un activo, sí, o sea, recuerden que el patrimonio es lo que, el activo menos el pasivo, el patrimonio, que el patrimonio es lo que realmente es de mi propiedad. Entonces, yo voy a declarar
solo si es positiva. Y si es negativa, no declaro nada, dice. No puedo restarlo, entonces, como sería a mi favor, porque si es negativo, me he ido mal, baja mi, no, dice, no es tu activo, es acá solo si es positivo. Bien. Y después ya vienen los datos específicos de bienes personales. Dice, acá nos dice positivo. Positiva, ahí está. Bien. Inmueble, casa, habitación. Bueno, resulta, mira, qué gracia. Casa habitación adquirida en mayo de 2016, precio de costo 7.500.000, incluye gasto de escrituración. Al 31 del 12 a deuda capital por préstamo hipotecario de 500.000 pesos. A ver, acá le estoy leyendo. Que no lo hice nunca, creo, me acuerdo. No, porque no había de esta, había dentro de bienes personales, pero no había así esto. Como les digo, yo no lo hice a porque lo tomaron el año pasado y no preparé yo impuesto 1 hasta ahora, de vuelta. Dice, o sea, la última vez que preparé fue para el turno de agosto. Pero después no se juntaban 15 chicos, entonces no son 15, no arranco. Dice, inmueble, casa, habitación, adquirido en mayo de 2016. Precio de costo 7.500.000. Incluye gastos de escrituración. Los gastos de escrituración siempre forman parte del valor del activo, por la duda, ¿no? No son gastos deducibles, sino que se le suman al activo. Es como el flete al auto. Al 31 del 12 del 22, a deuda capital por préstamo hipotecario por 500.000 pesos. En la escritura de compra no se discrimina el importe atribuible a la parte edificada. Se asigna al 80% y 20% edificada. Valor fiscal al 31 del 12 de 2017, 50.000. Coeficiente de actuación mayo-diciembre del 2022, 8,1. Bueno. ¿Qué pasa con la casa habitación? Resulta que, recuerden que yo le había comentado que el impuesto a los bienes personales se aplica sobre los activos. Pero la casa habitación tiene un tratamiento especial porque si no, bienes personales pagaría todo el mundo. O sea, hasta una persona jubilada que cobra la mínima, si tiene una casa habitación a su nombre, y bueno, ya va a tener que pagar impuestos a los bienes personales. Entonces, para la casa habitación, sobre todo cuando se trata del único bien que posee de valor una persona, se establecen características particulares que hacen que en la mayoría de los casos no sea imputable. Ahora incluso miren, para que una persona declare en bienes personales la casa habitación, ya lo vamos a ver cuando veamos específicamente bienes personales, tiene que superar de valor 146 millones. ¿Entienden? Entonces, acá lo que se pone, no tenemos que saber calcularla, porque calcularla sería otro problema. Acá ponemos de que, bueno, no va ni siquiera en ganancia ni lo nombramos, porque no tiene nada que ver con ganancia poseer una casa. En bienes, ponemos impuestos a los bienes personales. Bienes personales. Entonces decimos de que la casa habitación tiene un tratamiento especial, se establece un mínimo no imponible. Solo estará alcanzada por el impuesto el excedente que supere ese límite. Supongamos que hay 146 millones y su casa vale 200 millones, va a declarar los 54 millones. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Solo estará alcanzado por el impuesto el excedente que supere ese límite. Si no lo supera, es un activo
no computable. Se debe comparar para su evaluación el valor residual actualizado con el valor fiscal. Se declara o se considera, porque no se declara nada, se considera para el análisis el mayor. A ver si se entiende. Entonces, impuesto a los bienes personales, dice la casa habitación, tiene un tratamiento especial, se establece un mínimo no imponible, solo estará alcanzada por el impuesto el excedente que supere ese límite. Si no lo supera, es un activo no computable directamente. O sea, si mi casa vale 20 millones, 40 millones, 100 millones, es no computable. Si yo pongo casa habitación, no computable. Se debe comparar para su evaluación, o sea, cómo yo evalúo el valor residual actualizado con el valor fiscal. Y siempre para el análisis se considera el mayor de los dos. Y acá ¿se acuerdan que yo le había comentado que no hay, el pasivo no se puede restar? Bueno, este bien es el único en el que se puede restar deudas relacionadas con su adquisición, construcción o reforma. A ver si ahí ya termina. Vieron que acá dice, ¿dónde está? Al 31 del 12, la deuda capital es una deuda, un pasivo. Yo le había dicho a ustedes que en bienes personales los pasivos no se pueden deducir porque se cobra el impuesto sobre lo activo. El único caso en que yo al valor que estoy por declarar a la casa habitación le puedo restar la deuda es cuando es casa habitación. Por eso ahí les puse, este bien es el único en el que se puede restar deuda relacionada con su adquisición, construcción o reforma. Entonces, esa es la casa habitación, tráiler de la casa habitación. Vamos al auto. El automóvil. Luis, disculpa, o sea, suponete 146 millones dijiste aproximadamente. Sí, más o menos, sí. Y si, por ejemplo, para decirlo hoy en día, si mi casa vale 140, 100, 200 millones, pero yo debo 100 millones, ¿no estaría alcanzado? O sea, los No, 200 millones. sí. Tenés que declarar los 54 millones Ah, y la deuda, claro, al restarle la deuda, al restar la deuda va a ser menor, o sea, no claro, y estaría. ahí no declararía, sí, está bien, tienes Bien, bien, razón. gracias. Gracias. Sí, ahí sí, porque sería ahí deducir la deuda. En cambio, si vos te compras una camioneta en 40 millones y debes 20, tenés que declarar los 40 y los 20 no los puedes restar. Así sería. Entonces, impuesto a los bienes personales, grabado está el auto, porque es un activo de ustedes grabado. Recuerden que el único caso es, solamente es para la casa habitación. Y si tengo una casa destinada al alquiler, ahí no corre nada, ¿no? Ahí hay que declarar. Es solo para la casa donde vive el contribuyente, lo que acabamos de poner ahí arriba. Lo que acaba de comentar ahí su compañero también, solo para la casa habitación. En los impuestos a los bienes personales, grabado. El auto está grabado, y ahí decimos de que se declara el mayor entre el valor residual actualizado, pero acá no se aplica el ajuste por inflación, ¿no? Recuerden por la duda.
Acá la actualización es igual a 1. No se aplica nada de lo que vimos de IPC, nada acá. Pero se lo pone, si se declara el mayor, coma, entre el valor actualizado y el valor según tabla FIT. Por eso a ustedes le dan la tabla FIT. Ahí está, ¿ves? Eso es lo único que se pone. Según tabla FIT. O sea que yo voy a comparar este valor, lo compré en el 2016, estamos en el 2022. Ah, picarón. Este es 2022, ¿no es cierto? Bien, así se determina. Fíjense acá, y esto lo vamos a aumentar. Si el auto está totalmente amortizado, se declara 0 de valor. Fíjense acá, yo lo compré en el 2016 y estamos en el 2022, ya pasaron 5 años. Entonces está totalmente amortizado. Entonces yo tengo que informar, tengo que contar las dos cosas. Grabado, porque el auto está grabado y siempre se declara el mayor entre el valor residual actualizado y el valor según tabla FIP. Pero si el auto está totalmente amortizado, se declara 0 de valor. Este es un personaje. Bueno, este está más fácil porque cualquier saldo de la caja de ahorro, plazo fijo, o sea, el valor del plazo fijo, el valor de la caja de ahorro, eso está exento en bienes personales. Entonces, saldo de la caja de ahorro, 8 millones, entonces decimos, impuesto bienes personales, exento, nada más. Y saldo en cuenta corriente, ese está en el impuesto. Todo esto es impuesto a los bienes personales, pero igual le ponemos. Ahí ponemos grabado, se imputa el saldo al 31 del 12 del 2022. Y los títulos públicos, eso están exentos. Luis, disculpa. Sí. El tema de ahí de los saldos en cuenta corriente están alcanzados por bienes personales. Y a 31 del 12. ¿Podría yo pasar esa plata a la caja de ahorro? Por lo tanto, de esa manera no pagaría bienes personales sobre la plata esa. Claro, puede hacerlo sí, porque le explico, bienes personales es un impuesto anual, pero se dice que es un impuesto instantáneo. ¿Qué quiere decir instantáneo? Que es una foto al 31 del 12. O sea que es como que el 31 del 12, yo tengo que declarar lo que tengo ese día. Así que sí podría hacer esa jugada. Y otra cosa, y por ejemplo, si yo entregué un cheque para cobrar el 28 de diciembre y no me lo presentan en el banco, yo dejo esa plata para que se pague ese cheque. Yo voy a pagar un impuesto a bienes personales porque mi cliente no cobró su cheque y de paso Claro, está con lo sí, metido porque en lo cuenta tenía ahí, corriente. porque es lo que está en cuenta corriente, claro. Así sería. Porque es una foto al 31 del 12. O sea, lo que vos tenés el 31 del 12, eso es lo que tenés que pagar. Después se llama impuesto instantáneo. No es un impuesto como el de ganancia, que es durante todo el año. También es anual, pero ahí cambia en ese sentido. Y bueno, y ahí nosotros lo tendríamos completo. Miren, haciéndolo juntos, hemos tardado bastante, pero bueno, la cuestión era que lo vean cómo se hace. Por supuesto que se lo voy explicando. Cuando uno rinde, no hay, no hay explicación, pero como ven, ahí está. Bien. Bueno, y ahí quedó en estas 4 hojas la explicación de este. Entonces, mañana yo le voy a explicar bienes personales y vamos a empezar a hacer, ahí yo tengo un listado de bienes personales de Ale. Primero vamos a hacer las preguntas de bienes personales de Ale. Si nos llegara a tomar un examen común,
Si no toma un examen común, va a ser, si ustedes observan, está más detallado que el que yo les hice, por supuesto, de referencia, pero el examen que nos puede tomar es muy parecido a si llega a desarrollar. La idea es que para ustedes, digamos, tienen que hacer como una secta, porque si él ve que por ahí alguien lo sube a un grupo, se lo da a otro, a otro, a otro, y llega a manos de él. Es difícil por ahí que me crean, pero si yo estoy en el grupo de un impuesto, estoy en el grupo de auditoría, ¿cómo no va a estar él? Yo este año lo hice para mostrar a los chicos que sí se puede, un profesor está en los grupos, pero no me creen. Yo no tendría tiempo de hacerlo, ¿no? Pero hay profesores que se toman ese trabajito. Sobre todo los jóvenes que son medio estúpidos, como el Sin, ese Sin es muy opa, el chamo joven que está con Ale, el apellido Sin, ese es estúpido. Y ese sí debe estar ahí muy bueno. También fue alumno mío ese, Sin, pero bueno. En esa época, cuando son estudiantes son todos buenos, no sé por qué creen que, bueno, no digo nada, pero me callo. Ahí está. Entonces, yo siempre pensé que cuando uno estudia es para tener logros personales, si es que ya tiene otra actividad con la que vive, y si no, para mejorar la calidad de vida, no para sentirse que es el campeón del mundo. El campeón del mundo es Messi. Bien, entonces, voy para acá, ahí lo tenemos listo a Ahora yo eh, les voy a mostrar del apunte, una cosa que comparto el apunte. Bien. Vamos a volver sobre que estábamos recién explicándole lo del... Lo de la declaración jurada, no, a ver, vamos a volver sobre la declaración jurada. Ahí está, la 25-27, le quería mostrar. Entonces a mí cuando me preguntan de la 25-27, recuerden que volvamos a rebobinar un poquito, dijimos que la declaración jurada, bueno, no lo voy hasta arriba, tenía 3 partes. Determinación de la ganancia neta imponible, patrimonio al cierre y la parte de justificación patrimonial. Entonces, el patrimonio al cierre siempre se determina en base a la resolución 25-27. Entonces, el profesor por ahí pone pregunta, como ser, supongamos, dice, acciones compradas en el año 2014 a 100 pesos. Hoy se evalúan en el mercado, o al 31 del 12 se evalúan en el mercado en 600 pesos. Yo tengo que imputarla en 100 pesos, porque en el caso de impuesto a las ganancias, lo que ingresa al patrimonio se queda a ese valor sin considerar ningún tipo de variación que pueda producirse por, supongamos, amortizaciones, por cambio de cotización, nada. Esa es la diferencia que mañana vamos a aprender un poquito más con respecto a bienes personales. O sea, yo acá, por ejemplo, si aquí les doy un ejemplo de los inmuebles. Fíjense lo que dice, cómo se evalúan los inmuebles. Acá está. Dice, bienes situados en el país, los inmuebles, si fueron adquiridos hasta el 31 del 12 del 1945, evaluación fiscal. Si fueron adquiridos a partir del 1 del 46, valor de adquisición, dice, más gastos necesarios, por ejemplo, gasto de escritura. O sea que si yo me compré un inmueble en el año 80, supongamos a 70.000 pesos, hoy tengo que presentar la declaración jurada, el mes pasado tenía que presentar mi declaración jurada. En el patrimonio al cierre que corresponde al año 2023, viene a ser porque el 2024 se presenta el 2023, yo voy a poner 70.000 pesos. ¿Sí se entiende? No se actualiza nada. Por eso es que yo le puse nombre método del congelado, para que ustedes tengan de referencia de que lo que ingresa se queda a ese precio. Vamos a otro ejemplo. Fíjense acá. Ahí está. Moneda extranjera. ¿Cómo se evalúa la moneda extranjera en el patrimonio
de la declaración jurada de ganancia se evalúa al valor de adquisición en pesos argentinos. Es decir, que si yo lo compré a 10 pesos el dólar, me va a quedar 10 pesos el dólar. ¿Me entienden? A ver, yo voy a buscar, ahora le voy a abrir otro, voy a abrir de acá nomás. Voy a abrirle acá los exámenes que estamos viendo, que eran los exámenes esos que tenemos nosotros. Final impuesto 1.24. Y voy a buscar acá, debe haber alguna pregunta de ese tipo. Pongamos 25, 27. No hay conciencia. Pongamos cómo se evalúa. Acá está. Miren, esta es una pregunta tradicional. Ustedes tienen varios, como digo, por ahí uno no va a alcanzar porque no me cambió la jugada, por supuesto, el hecho de que apareció Ale en la discusión. Cierro acá. Esta es una pregunta tradicional, incluso estuve en uno de los últimos exámenes. Dice, miren qué pregunta acá. No está compartiendo, Luis. Sí, estoy compartiendo otra cosa. Ahora le comparto. Claro, me sale compartiendo, pero el apunte, no esto. Ahí va. Gracias. Miren, ahí está. Miren esta pregunta 9, dice, de la página 17. ¿Cómo se evalúa el impuesto a las ganancias para armar la situación patrimonial de una persona física y en bienes personales los siguientes bienes? Confeccione un cuadro comparativo. Entonces nos da inmueble de casa habitación, nos da moneda extranjera, nos da el automóvil y nos da los bienes del hogar. Para que nosotros armemos, dice él, un cuadro. Ustedes pueden contestar así nomás como quieran, pero un cuadro comparativo donde yo establezco, a ver, vamos a hacer el cuadro. Vamos a hacer por lo menos la primera parte del cuadro cuando son 4. Si acá ponemos bienes, acá ponemos impuesto a la ganancia, que es el que vamos a hacer ahora. Esto es para que les quede el otro, ganancias. Y acá viene bienes personales. Le encanta este cuadrito tomar a Falco más que nada. Entonces, primero tenemos inmueble, casa, habitación. Entonces nos dice a nosotros, tenemos inmueble, casa, perdón, habitación, tenemos moneda extranjera, automóvil, tenemos bienes del hogar. Entonces, inmueble, casa, habitación. ¿Se acuerdan que yo le había comentado recién? Moneda extranjera, automóvil, bienes del hogar. Bueno, vamos a volver un ratito a ver. Sacamos de acá. Entonces, recuerden que vamos a hacer solo el de este porque bienes personales no hemos visto todavía. Pero para que ustedes vean que se aplique eso que yo les decía, de cuando pongamos al lado los otros, para tener mejor la diferencia. Vamos a impuesto a la ganancia. Sacamos de acá. Les comparto el apunte de nuevo. Entonces, en el apunte nos dice inmuebles, ve acá está. Esto es lo que habría que poner ahí. Adquiridos hasta el 31 del 12 del 45, evaluación fiscal. Adquirido a partir del 1, la evaluación de adquisición más gastos necesarios. Por ejemplo, gastos de escritura. Bien. Entonces, ese sería uno. Yo igual después lo vamos a ver el final, yo lo voy a dejar acá, no lo voy a sacar de vuelta.
Lo pego y ya les muestro después. Después dice moneda extranjera. ¿Se acuerdan que ahí nosotros nos fijamos? Recién yo le había comentado de eso. Dice moneda extranjera. Dice moneda extranjera, al valor de adquisición. Cuando ustedes no recuerden este mensajito, cuando ustedes no entienden, no se acuerdan cómo se evaluaba tal o cual bien, porque puede pasar en una pregunta, ustedes pongan al valor de adquisición más gastos necesarios. Con esa es una de las que más aparece en esto que estamos haciendo. Esperen que ya les puedo acá, ya lo mostramos. El automóvil, entonces nos fijamos en el auto. Nos dice que en el auto, está arriba, ve al precio de costo, que sería lo mismo decir valor de adquisición más gasto necesario. Con eso es caballito de batalla. Puede ser que le erre, sí, puede ser que le acierte también, porque varios se evalúan de la misma manera. Ya les muestro. Y nos falta uno que es objeto del hogar, que ahí les dice, miren, viene del hogar. ¿Qué nos dice? Bajamos, van a ver que viene del hogar, que dice a su costo. Le dice, otros vienen, por ejemplo. Entonces, si nosotros observamos, ya les voy a mostrar algo que es una ayudita, un tips para no pifiarle a esto, ya le cambio de... Ahora le cambio de examen, de hoja. Compartimos, dejamos de compartir esta. Y ahora les comparto la de los finales. Bien. Entonces miren cómo nos quedó. El más raro siempre el inmueble casa habitación, porque dice adquirido hasta el 31 del 12/45, valoración fiscal. Adquirido a partir del 1 del 1 del 46, valor de adquisición, bella, y fíjense, ¿qué dice aquí? Valor de adquisición más gasto necesario. Bien. ¿Qué dice la moneda extranjera? Valor de adquisición. ¿Qué dice automóvil? También podríamos poner, porque es lo mismo, podemos poner al. Profe, ¿y esa fecha del 31 del 12 al 45 y el 1 del 1 al 46, qué son de la resolución esa que sale ahí, 25-27? Claro, de eso, todo estoy sacando de ahí. Ah, está. Todo es de ahí. Es el único que tiene así. Después todos los demás, si ven, incluso acá yo se lo estoy acomodando. Dice, ve, también. Ven que todo dice valor de adquisición más gasto necesario. Inmueble, casa, habitación. A partir del 1 del 1 al 46. Moneda extranjera, valor de adquisición. Automóvil, valor de adquisición más gasto necesario para su puesta en condición. Y viene el hogar a su costo, que es lo mismo que decir a valor de adquisición. Como ven, por eso le digo, si ustedes por ahí no se acuerdan de alguno y le está pidiendo cómo se evalúa el impuesto a las ganancias, yo puedo recurrir a la muletilla, digamos, valor de adquisición más gasto necesario. Y ahí vamos a FAN. Bueno, y acá nos queda, por supuesto, bienes personales, que como les digo, mañana vamos a combinar. Vamos a ver un poco de ganancia, un poco de bienes personales. Y así, sin dejar ganancia, lo vamos incorporando a bienes personales. Ve acá, habla todo de bienes personales y esas cosas. Yo tengo ahí, como les digo, el listado de bienes personales de lo que toma Ale, que es el que vamos a hacer primero, y después vamos a seguir con esto, que les vuelvo a decir, aquí hay muchas preguntas que no se ven porque son un montón, pero hemos visto de los últimos, igual que tengo el final de febrero del 2024 para ver de ganancia y bienes. Bueno, los últimos sí lo vimos, que son los que les hice el otro día, hicimos incluso lo del año pasado, de la misma época, y así vamos haciendo. La idea es que ustedes vayan viendo, para que yo ahora, entonces, terminamos y le paso a ver si puede sacar la cámara.
y les paso el que resolvimos hoy, que yo lo quería hacer en vivo con ustedes, no mostrarles solo la respuesta para que ustedes lo interpreten. Y lo busco a este que no puede abrir la cámara. Lo busco a este que les digo que contestó una chica y se los paso para que ustedes puedan ver cómo contesta un estudiante y aprueba. Para que lo analicen con lo que hicimos hoy, van a ver que y se ahí van a ir viendo cómo están ustedes. Y vuelvo a repetir que para el fin de semana yo le voy a pasar uno o dos para que ustedes, el que quiera, por supuesto, lo desarrolle y después lo charlemos a ver si cómo le ha ido como un ensayo en la casa de contestar un final completo. Así que bueno, nos vemos mañana. Ahí dejo de grabar. Chao, que estén bien. Chao, Muchas Luis, gracias, gracias. Luis. Chao, hasta luego. Chao.